nombre sobre
sobre todo nombre. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, Rey de reyes, Eres el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestro corazón. Para ser Rey grande y maravilloso, es que en esta mañana adoramos y exaltamos, Jesús. Gracias porque tú eres admirable, tú eres consejero, tú eres príncipe de paz. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, Jesús. Gracias, Dios. Sabes, si en esta mañana tú eres mi todo, eres mi Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi Dios, mi Rey. el Señor es mi Rey, mi Dios. El Señor es mi Dios, mi Rey. Y que me hace vibrar de gozo, y que guía mis pasos, y que siente sus brazos, el creador de los cielos. El Señor Es mi Rey, mi Dios. aleluya. El Señor es mi Dios, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Una vez más, tú eres mi Rey, El Señor es mi Rey, mi Dios. El Señor es mi Dios, mi Rey. El Señor es mi Rey, mi Dios. aleluya. El Señor es mi Dios, mi Rey. Y que me hace vibrar del gozo, el que guía mis pasos, el que siente sus brazos, el creador de los cielos. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que siente sus brazos, el creador de los cielos. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. aleluya. El Señor
pasos, el que extiende sus brazos, pecador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi Dios, mi rey. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi rey, mi rey. El que Que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El creador de los cielos. El creador de los cielos. El creador del cielo y de la tierra, a ese Dios grande, a ese Rey que vive y reina para siempre, es que en esta mañana le damos nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Va a quedarse ahí donde está. Vamos a escuchar en esta mañana una palabra bien especial de parte de nuestro Dios. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Quiero manifestar mi gratitud, mi complacencia con la pastora Franci por darme el privilegio de llegar a ustedes, a todos los miembros líderes de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en el barrio La Joya. Una iglesia que yo admiro, que yo respeto, que tengo un gran aprecio, porque es una obra del Señor que ha sido ejemplar, y quiero felicitarlos. Y ustedes tienen un edificio muy bonito. Miren, nosotros hasta ahora tenemos el proyecto aquí en el barrio Mutis. Hasta ahora terminamos de pagar la propiedad y nos proyectamos a la construcción. Ustedes ya nos llevan cierta ventaja y por eso también los admiro. Entonces me siento muy complacido en esta ocasión de poder compartir la palabra y la cena del Señor. Espero que usted tenga preparados los elementos, el pan, el jugo, y que podamos participar hoy, que es un tiempo muy especial. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a agradecer el privilegio que tenemos de la vida. Yo quiero decirle que el hecho de que usted esté escuchando hoy esta transmisión, desde que usted esté con vida, es un privilegio, es un honor, y hay que darle gracias a Dios, porque hay muchas personas que están muriendo diariamente en Colombia. Ustedes son testigos de eso, y debemos cuidarnos, debemos ser coherentes, consecuentes con lo que predicamos, y debemos ser muy responsables. Entonces quiero que aprovechemos para orar por tantas personas que están sufriendo. Si cada muerto representa una familia que está en duelo, y eso nos debe doler, hermanos. Y yo le invito para que me acompañe en un momento de oración por lo que está pasando en Colombia y en el mundo entero, pero vamos a orar por nuestro país y sigamos orando para que Dios tenga misericordia, porque solo el Señor nos puede sacar de esta situación. Y también oramos por la palabra en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo quiero bendecirte por darme el privilegio, Señor, de dirigirme a tu iglesia, tus santos, tus escogidos, allí los que se congregan en el barrio La Joya, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo te bendigo por la pastora, por su hijo, por su equipo de trabajo, por los líderes, por cada miembro, Señor. Y yo me uno a ellos, Señor, para pedirte en este momento que tengas misericordia
porque nos duele lo que está pasando en Colombia, Señor. Nos duele tantos muertos, tantas personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Señor Dios, ten misericordia. Por favor, Padre, hemos sido guardados, hemos sido bendecidos y en eso estamos muy agradecidos. Pero hay gente que se está debatiendo entre la vida y la muerte, Señor. Y como iglesia levantamos un clamor pidiéndote misericordia. Glorifícate, Señor, glorifícate. Tú eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza. Eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor, y Colombia está atribulada. Necesita tu gracia, necesita tu misericordia, Señor. Por eso ponemos esta petición delante de ti, Señor. Bendice a los médicos, las enfermeras, a todos los que están exponiendo su vida, Señor, para salvar a otras personas. Señor, perdona la negligencia, el descuido de la sociedad en general, que no nos cuidamos como debería ser, Señor. Perdónanos y ayúdanos a ser responsables con nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo y que estamos llamados a cuidar. Padre, muchas gracias te damos. Te bendigo por mi hermano, por mi hermana que se conecta en este tiempo para escuchar tu palabra. Oro para que bendiga a cada uno, Señor. Oro para que la palabra que vamos a leer llegue a nuestro corazón, a nuestra alma y cumpla el propósito y nos edifique y nos levante y nos dé ánimo, porque tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra creó los cielos y la tierra. Por eso, Señor, háblanos en esta mañana. Hermano, dígale, Señor, habla mi vida. Háblame, Señor. Yo necesito tu palabra, no una predicación más. Yo necesito tu palabra, Padre. Oh, Señor, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Dirígenos y ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, para introducir el tema, quiero preguntarle, en los evangelios, ¿cuál es el personaje más importante, más destacado? Aparte de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, de ellos tres, ¿cuál es el personaje que más sobresale? Ojalá usted esté escribiendo ahí, compartiendo. Para usted, ¿quién es el personaje más destacado en los evangelios? Bien, espero que haya acertado. Es el apóstol Pedro, y lo que quiero compartir es bajo el tema aprendiendo con Pedro. Diga, aprendiendo con Pedro. Nosotros vemos a un Pedro que va aprendiendo en la medida que va caminando con Jesús, y quiero que podamos nosotros aprender con él, porque Pedro fue avanzando y nosotros también. Quiero leer unos pasajes solamente para demostrarles que sí, Pedro es el personaje principal en los evangelios, después obviamente de Jesús y del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mire lo que dice Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Note que Pedro aparece en primer lugar y Mateo dice, estos son, primero, Simón. Simón, Pedro y Cefas es el mismo. Otro pasaje, Marcos capítulo 13, versículo 13 al 19, mire, ¿verdad? Dice así, después, hablando de Jesús, después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Y ahí continúa la lista de los 12 apóstoles. Entonces, en las listas de los apóstoles aparece en primer lugar Pedro. Mire otro más, Lucas, capítulo 6, versículo 14. Dice así, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote,
Judas, el hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, mire que quién es el que está primero y quién es el último de la lista. Para la Biblia es muy importante eso. La forma como el autor sagrado, guiado por el Espíritu Santo, el orden que le da es significativo. Siempre usted va a encontrar a Pedro en primer lugar. Y en último lugar, ¿quién? Judas. Y mire que Lucas dice el que llegó a ser el traidor. Judas, el traidor. Y esa palabra, ese nombre Judas, espero que usted no lo ponga a ningún hijo, nieto, y demás que no. ¿Por qué? Por lo que llegó a significar. El traidor, imagínense, es como si Judas, de apellido ¿qué? Traidor. Judas traidor, presente profesora. Eso suena muy, muy tremendo. Entonces, un último pasaje, aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 13 dice así: y entrados subieron a un aposento alto donde moraba Pedro, oigan, otra vez Pedro en primer lugar, y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces mire que el Nuevo Testamento, bueno, específicamente los evangelios, siempre ponen a Pedro en primer lugar. Entonces la invitación que yo les hago es para que vayamos a mirar algunos pasajes donde aparece Pedro interactuando con Jesús y cómo Pedro va creciendo al lado de Jesús. El tema es aprendiendo con Pedro, aprendiendo con Pedro. Voy a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 40. Voy a leer desde el 35. Es el primer encuentro que tuvo Pedro con Jesús. El primero y llegó a ser el más importante. Juan capítulo 1, versículo 35 voy a leer. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Y ellos, oyendo hablar a los dos discípulos, siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué hermoso. Es el primer contacto que Pedro tiene con Jesús. Y dice que fue a raíz de un hermano, Andrés. Dice que el versículo 40, Andrés, hermano de Simón, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Note aquí algo importante. Juan el Bautista vino a dar testimonio de Jesús. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés escuchó eso y siguió a Jesús. Pero él no se quedó con esa información tan valiosa. ¿Qué hizo Andrés? Dice que fue y, dice el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. ¿Qué podemos aprender acá? La importancia de compartir el evangelio, de hablar. Mire que Andrés, Pedro llegó a ser un personaje destacado en el Nuevo Testamento, en los evangelios y en el Nuevo Testamento, pero fue por el trabajo de una persona. Y yo quiero que usted entienda la importancia
usted evangeliza, usted comparte la palabra, usted no se imagina todo lo que puede hacer esa persona en el reino de Dios. Yo creo que Andrés ni tenía idea de esto, pero Andrés sencillamente compartió. Dice, halló primero a su hermano Simón. Y su hermano Simón. Hermanos, el evangelio no solo es para usted. Cuando el Señor lo salvó a usted, estaba pensando también en su familia. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene al lado, Dios está pensando en toda nuestra familia, en todos los miembros de nuestra familia, y vamos a compartirles el evangelio y vamos a hablar de Cristo. Eso fue lo que hizo Andrés. Dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El versículo 42 dice, y le trajo a Jesús. Oiga, Andrés lo trajo a Pedro a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Mire qué hermoso. La palabra dice, le trajo a Jesús. ¿Cómo lo trajo? No sé si lo cargó, lo llevó de la mano, del pelo, no sé cómo, pero él lo trajo a Jesús. Yo no sé si usted está viendo la importancia del evangelismo, de compartir la palabra. Lo trajo a Jesús. Y mire, y toda persona que nosotros llevemos a Jesús va a tener un destino hermoso. Mire lo que hace Jesús. Y mirándole, Jesús le dijo, mirándole. Imagínense eso, imagínense esa escena, ese cuadro. Le traen a Pedro y Jesús se fija en él, mirándolo. Qué hermosa es la mirada del Señor, qué bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el Señor fijó su mirada en nosotros. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia con algún personaje famoso, una celebridad que quizás lo haya mirado así de frente, específicamente a usted. No en un concierto, porque si usted estuvo en un concierto, pues el artista mira así panorámicamente, pero es alguien que se haya encontrado cara a cara. Pedro se encontró con el creador del universo. Pedro pudo tener la mirada del Señor y eso es una bendición. Es un privilegio que el Señor se haya fijado en nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendiga al Señor, porque un día Dios utilizó a un hermano como Pedro, Andrés, o utilizó a un familiar, o el papá, o la mamá, alguien. Dios utilizó a alguna persona para que nosotros llegásemos a Jesús. Él se fijó en nosotros. Y eso es una cosa muy hermosa. La cosa más hermosa que nos ha pasado es esto. Los misiólogos dicen que en América Latina el evangelio corre por dos venas. La primera vena es la familia. La segunda vena por la cual corre el evangelio son los amigos. Es como algo parecido como el coronavirus, que la familia llega, estuvo por allá, no se cuidó adecuadamente y llega a la casa y transmite el virus, ¿cierto? Y si no, es un amigo. Y yo sé que usted conoció el evangelio, usted tuvo un encuentro con el evangelio, con Jesucristo, porque un familiar o un amigo le habló, insistió, oró, lo llevó, lo trajo, como hizo Andrés, trajo a Simón Pedro delante de Jesús. Qué hermoso. Y él dice, mirándole, Jesús le dijo, oiga lo que le dice, ¿tú eres qué? Simón, hijo de Jonás. Tú eres Simón. Mire, aquí note el verbo, tú eres Simón. Pero mire que en la otra parte dice, tú serás llamado Cefas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos algo hermoso. Cuando una persona llega a Jesús, él comienza a orar, él comienza a trabajar. Pedro era un hombre común y corriente, era un pescador, un ciudadano promedio de Galilea. Pero Jesús le dice, tú serás. Miren que Jesús está hablando a futuro. Tú eres en este momento determinado ciudadano, pero tú llegarás a ser. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está mirando a futuro. Cuando el Señor te trajo al Evangelio, ya está proyectando qué va a hacer con tu vida. Tú serás llamado.
¿Cuántos dan gloria a Dios? Es hermoso saber, hermanos, que cuando Dios nos llama, que cuando Dios nos atrae así, cuando Dios pone su mirada en nosotros, Dios está proyectando nuestra vida al servicio. Y eso es hermoso. Tú serás llamado Cefas. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o piedra, roca. Y la roca es algo importantísimo en los tiempos bíblicos. Sobre la roca es que se levantan, son las bases, eran las bases fundamentales. La Biblia de la piedra angular sobre la cual se edifica. Una roca era algo importante. Dios nos llama y Dios tiene planes, proyectos con nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Ahora, hermano, mire que Jesús está mirando el presente de Pedro, pero ya le está anunciando el futuro. Y nosotros a veces, cuando compartimos el Evangelio, decimos: esta gente es muy dura. No, este tipo que no creo que va a recibir. Esto es perder mi tiempo. Hermanos, no desahuciemos a la gente en lo espiritual. No condenemos. Pensemos en lo que Dios puede hacer a través de esa persona, en esa persona con el tiempo. Miremos con los ojos de Jesús. Miremos con los ojos de Dios. No lo que esa persona puede hacer, sino lo que Dios puede hacer en esa persona. Este fue el primer contacto de Pedro con Jesús. Pero también fue el más importante. ¿Por qué? Porque es que yo sé que usted está de acuerdo conmigo que usted ha tenido muchas experiencias con el Señor. Usted ha ido a campamentos, a retiros, a eventos, a conciertos, y ha tenido momentos hermosos, pero jamás se comparará con el primer momento en el que usted conoció a Jesucristo. Eso jamás se olvidará, jamás será igual, porque de ahí comenzó una nueva etapa en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dele la gloria a Dios, bendiga al Señor, porque un día se fijó en nosotros. Un día, como Pedro, nos encontró y comenzó a trabajar en nuestra vida. Y ese fue un momento hermoso, un momento divino. Otro pasaje donde se habla de Pedro es en Mateo capítulo 4, la pesca milagrosa. Voy a leer unos versículos. Dice: aconteció que estando Jesús en el lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición este nuevo encuentro con Jesús! Este es el segundo encuentro que Pedro tiene con Jesús, y es algo similar. Parece ser que lo que nos narra Juan, cuando Andrés lo llevó ante Jesús y tuvo ese primer encuentro, Pedro sencillamente siguió su vida normal, ¿cierto? Siguió de pescador, ejerciendo su trabajo normal.
Pero aquí hay algo especial en la vida de Pedro. Yo espero que con la sola lectura usted lo haya captado. De todos modos vamos a mirar con detalle. El versículo 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba. Me parece interesante eso, que es todo lo contrario a lo que nosotros los pastores estamos como luchando, y que no se amontone la gente, que cierto. Y bueno, esa es la preocupación de nuestras autoridades, porque ahorita no es el momento, pero aquí no están pensando en ningún distanciamiento social. La gente se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Dice, para oír la palabra de Dios. Jesús estaba transmitiendo esa palabra de Dios y la gente se agolpaba. Dice, versículo siguiente, versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Por qué estaban lavando las redes si no pescaron nada? Bueno, de más que sí pescaron, pero hojas, basura, plástico, todo lo que se tira. Bueno, cuando eso no, es un anacronismo. Cuando eso no había la contaminación que nosotros estamos haciendo con el planeta, no. Pero las redes se ensuciaron y ellos estaban preparando sus redes para el día siguiente, porque de todos modos hay que continuar, ¿cierto? Hay que seguir. Si hoy no se pudo, mañana será otro día, pero hay que luchar. Mira el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de ¿quién? De Simón. Era la de Simón. Una pregunta: ¿por qué escogió precisamente esa? Eran dos, pero Jesús escogió la de Pedro. Hermanos, sencillamente porque el Señor está trabajando en la vida de Pedro y tiene planes, tiene proyectos, y eso es una bendición. Qué bueno saber que el Señor está trabajando en nosotros, y por eso nosotros que debemos aprender con Pedro. Pedro fue aprendiendo en el transcurso de su caminar con el Señor. Cada vez fue aprendiendo hasta convertirse en una gran columna como lo fue. Pero eso fue todo un proceso. No fue de la noche a la mañana. Así de que no se desanime. Pero hay que seguir adelante. Hay que seguir. Dice que tomó una de las barcas, la cual era de Simón. Oiga eso, dice, le rogó que la apartase de tierra un poco. Yo no sé si usted ve la caballerosidad de Jesús. Le rogó. Mire, estamos hablando del Todopoderoso, el creador y dueño absoluto de todo el universo, y le rogó. Mire que a veces uno tiene personas o jefes que son demasiado toscos, bruscos, se creen más que los demás y exigen, ordenan y desprecian a los demás, y le hablan a los demás de una manera despectiva, prepotente. Pero el Rey de Reyes, el Todopoderoso, dice que le rogó. Dígale al que tiene al lado: debemos usar buenos modales, debemos respetar a los demás, no ser imponentes. Dice que le rogó que la apartase un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué ingenio el de Jesús. Usa la barca como púlpito, se retira un poquito al mar y comienza a predicarle a la multitud. Mire la sabiduría del Señor ahí, porque los vientos del mar, del lago, traen las ondas sonoras y así llega a diferentes lugares. ¡Qué bendición! Él es el creador, Él sabe cómo funciona el mundo que creó, obviamente, y lo está utilizando para compartir las buenas noticias. ¡Qué bendición es la Internet! Las plataformas digitales como YouTube, como Face, como Google Meet, como Zoom y otras plataformas que nos han permitido en estos tiempos de pandemia poder transmitir el Evangelio, no solo a nivel locativo, sino también a otros lugares. Yo sé que en la iglesia de la Joya también tienen personas que los escuchan en otras ciudades, en otros países, porque es que el Señor nos empujó para utilizar todos los medios, nos trajo a la virtualidad, y ese es un mecanismo porque se puede llegar al último rincón del planeta a través de
la predicación. Qué bueno, el Señor utilizó esta barca y las ondas, el viento llevaba para que el mensaje siga extendiéndose a toda la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué le dijo? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Yo no sé si usted, ¿qué hubiese hecho en el caso de Pedro? Pero es que después de estar toda una noche, luche, tire la atarraya, busque por acá, vamos más allá, vamos al otro lado, intentémoslo acá, vamos a ver, y nada. Y de pronto, en la mañana, cuando ya no es momento de pescar, porque en las noches es cuando el silencio favorece la pesca. Y es en ese ambiente cuando inclusive hay multitud de ahí y Jesús le dice, tire la red. Y mire que Pedro le dice, Señor, pero en eso hemos estado. Es como diciéndole, Señor, hello, toda la noche estamos en eso y no hemos pescado nada. Dice, hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. O sea, fue una noche de fracaso, total fracaso. Pero mire que Pedro no se queda ahí. Y aquí es donde yo veo que Pedro comienza a cambiar. Dice, más en tu palabra echaré la red. Aleluya. Gloria a Dios. Más en tu palabra, Señor. Señor, yo lo he luchado. Señor, yo soy un experto pescador porque he pescado desde niño. Y yo la he luchado. Y he sido un fracaso. No ha funcionado ni una manera, ni por ningún lado. Nada, Señor, no pescamos nada. Pero en tu palabra, Señor, yo lo voy a echar en tu palabra. Y ustedes ya saben todo lo que pasó. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, qué bendición. Qué bendición. Saber que con el Señor sí se puede. En tu palabra. En tu palabra. Era una noche de fracaso. Una pérdida de tiempo, de energía. Pero cuando Dios obra, cuando Dios habla, las cosas cambian. Di la palabra y mi siervo sanará. Fue la palabra. Dice, en tu palabra yo echaré la red. Y el versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mire, fue abundante, o sea que había para una tercera barca. Se estaban hundiendo esas dos, posiblemente había para una tercera barca. La bendición del Señor. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Qué hermoso. Aleluya. Qué hermoso. Cuando el Señor obra de una manera gloriosa, nos muestra su poder, su gracia. La reacción es esta. Dice que él cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Note eso. Apártate de mí, Señor. Yo no soy digno, Señor. Mira, hermanos, es cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor que de verdad sabemos quiénes somos. ¿Acaso Jesús no sabía que Pedro era un pecador? ¿Acaso Pedro mismo no sabía que era perverso? ¿Que era malo? Claro que sí. Pero solo cuando se tiene el encuentro con Jesús es que realmente sabe la profundidad del pecado. Y es en la medida que nos acercamos a Dios que somos conscientes de nuestra pecaminosidad, de lo sucios que somos. Solo la santidad, solo la luz puede mostrar o disipar las tinieblas. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Está reconociendo la santidad de Él. Señor, yo no soy digno.
Y qué hermoso, hermanos, cómo el Señor está trabajando en el corazón de Pedro. Y yo veo aquí el cambio en su corazón, en su alma. Ya tiene una actitud, ya es consciente que es pecador. Y cuando se es consciente que se tiene un problema, que es pecador, pues busca un Salvador, busca la necesidad, busca la solución. Dice el versículo 9, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, pero no solo de él, sino de todos los que estaban con él. Porque eso fue algo glorioso, fue la obra del Señor, fue la obra del Señor. El versículo 10, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, oiga, no temas, note que son varios. Ahí está hablando de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, pero Jesús está enfocado ¿en quién? En Pedro. Qué hermoso. Dios está trabajando en forma individual. Dios nos ha escogido y está trabajando en tu vida. Dígale al que tiene al lado, estamos en la escuela del Señor. Él sigue todavía trabajando. Alguien comparaba esto, decía que Jesús iba caminando por la playa y como cuando el mar trae palos, troncos, que Pedro fue como uno de esos troncos que está comido por la humedad y que está todo tosco, feo, horrible, y Jesús lo encuentra ahí en la orilla del lago y comienza a trabajar, comienza a pulirlo, a quitarle esas asperezas, a limpiarle ese mal carácter, todo eso malo, todas esas cosas. Comenzó a trabajar para convertirlo en un gran apóstol, como llegó a ser el apóstol Pedro. El Señor está trabajando en nosotros. Dice pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuántos dicen amén? Desde ahora serás pescador de hombres. Y es un llamado al ministerio, es un llamado al servicio. Primero es el llamado, por así decirlo, el llamado a la salvación, que nos narra Juan, capítulo 1, que lo leímos, pero aquí es un llamado a servirle, a ministerio. Y eso es lo que Dios nos llama, no solamente a ser sus hijos, sino también su siervo. Dígale que tiene a un lado, el Señor espera que usted sea un siervo, una sierva fiel, que le sirva, que se ponga a su disposición para predicar el Evangelio, para hacer el ministerio que Dios quiere que hagamos. Termina la historia diciendo, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Miren, pasaron toda la noche buscando y fue un fracaso. Fue un fracaso. Pero ahora que tienen una gran cantidad de peces, ya no les importa. Ya eso no es prioridad. Dice, dejándolo todo, le siguieron. Miren que Pedro empezó a cambiar. Pedro empezó a ver, no, esto material no es. Esto no es lo que yo necesito. Esto no es lo más importante en mi vida. Y dice, dejando todo aquello, por lo que supuestamente habían luchado todas aquella noche, ahora siguieron a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está trabajando en la vida de Pedro y está trabajando en su corazón. Y Pedro está aprendiendo los valores. Ya no es lo material, es el Señor. Lo más importante es seguir al Señor, servir al Señor. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, podemos aprender, bueno, hay mucho que aprender, pero por ahora vamos a dejarlo hasta ahí, porque usted puede seguir estudiando la vida de Pedro, es hermosa, y cómo Dios sigue trabajando. Aquí comienza su ministerio en una forma especial, y Dios comienza y cumple lo que le dijo, tú eres Pedro, pero tú serás llamado. Tú eres Simón, pero tú serás llamado piedra. Y Dios levantó a Pedro como una gran columna en la iglesia, un líder. Y Dios quiere hacerlo también con nosotros. ¿Cuántos están aprendiendo con Pedro? Estamos aprendiendo que es hermoso caminar con el Señor, que el Señor nos está puliendo y que
Quizás, yo no sé cuál sea su situación, pero quizás como Pedro, su vida ha sido un fracaso total, pero con Cristo sí se puede. No es la psicología moderna, bueno, toda la psicología de verdad. Lo que busca es alimentar a la persona, llenarlo de positivismo, de energía. Usted puede, usted es capaz, usted, mire que sí, luche, usted es capaz, usted tiene el potencial, es usted. O sea, están endiosando el ego, el yo. Pero Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada. Sin Dios somos un fracaso. Pero con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si su vida ha sido un fracaso hasta ahora, con el Señor Jesucristo, vuelva hacia Dios, vuelva hacia Él, dígale, Señor, yo soy pecador, yo te necesito, Señor. Ayúdame, Padre. Y seguro que toda persona que usted encuentra en la Biblia que buscó al Señor, el Señor le extendió su mano, el Señor le ayudó. Vamos a orar. Disponga su mente, disponga su corazón. Aleluya, Señor, muchas gracias, Padre. Yo te bendigo, Señor, por estos versículos que hemos leído, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, porque así como lo hiciste con Pedro, yo sé que estás trabajando en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, Señor. Oh, aleluya, Padre, yo oro para que sigas obrando. Hermano, dígale, Señor, sigue trabajando en mi vida. Sigue trabajando en mi vida, Señor, porque mis prioridades no han cambiado del todo, Señor. A veces me preocupo por lo material, a veces me ocupo de muchas cosas y descuido el reino de Dios, cuando tú has prometido que me suplirá todo lo que yo necesito. Oh, aleluya, Señor. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo oro para que tu palabra, tu espíritu, obre en su corazón, en su alma, que mi hermano se levante en tu nombre para seguir adelante, honrándote, sirviéndote a ti, Señor. Oh, aleluya, Padre, glorifícate. Quizás mi hermano se está considerando un fracasado, Señor, pero yo oro para que él pueda tomar tu mano poderosa, Señor, y poder decir, con Cristo yo soy más que vencedor. Tu palabra dice que con Cristo somos más que vencedores, que tú nos llevas de triunfo en triunfo, pero es en Cristo Jesús, es tomado de tu mano. Oh, aleluya, bendice a mi hermano, abre sus ojos para que él pueda ver qué es lo que debe hacer, cuáles son las prioridades, Dios mío. Oh, Señor, muchas gracias. Damos el honor, damos la gloria a ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude y que sigamos aprendiendo con Pedro. Hay mucho que aprender. Bien, hermanos, vamos a participar de la cena del Señor. Dice la palabra, espero que aliste su pan, el jugo, y para que pueda participar. Esto lo hacemos porque el Señor lo ha mandado. Mire lo que dice acá. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Vamos a orar, vamos a bendecir el pan, a bendecir la copa y a bendecir al Señor, a darle gracias por su amor, por su misericordia. El pan y la copa representan el cuerpo, la sangre de Cristo. La cena del Señor es un recordatorio de tanto amor que Dios ha demostrado por nosotros. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, recuerde, esto simboliza, recuerda que Dios te ama, hermano. Dios te ama. A pesar de conocerte, Dios te ama. Dios se la jugó contigo. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y eso le trae sentido a la vida. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo el pan
que mi hermano tiene. Yo bendigo la copa. Cada hermano que ha preparado esos elementos, yo los bendigo en tu nombre, Padre. Y en obediencia a tu palabra, Señor, nosotros participamos de esto, porque tú lo has mandado, Señor, para que lo hagamos en memoria de ti, recordando tu amor en la cruz, recordando todo, Señor, lo que hiciste por nosotros, Padre. Yo oro para que fortalezca la fe de mi hermano, de mi hermana. Tú conoces a cada uno. Tú sabes, Señor, lo que hay en el corazón. Levanta al que está caído. Fortalece a cada uno, Señor. Y que tu nombre sea glorificado, Padre. Muchas gracias por haber ido a la cruz, Señor Jesús. Gracias por amarnos tanto, a pesar de conocernos, Señor. Oh, aleluya, Señor. Nunca nos cansaremos de alabarte, de agradecerte, porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor. Bendito eres por siempre. Toda la honra, toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor dijo: comed, coma y beba. Comamos y bebamos en el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Levanta tus manos al cielo, bendiga al Señor. Dígale: Señor, yo estoy agradecido porque hasta el día de hoy has guardado mi vida, mi familia, mi trabajo, porque yo dependo de ti, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Ponemos este nuevo mes en tus manos, Señor. Oramos para que en este nuevo mes podamos honrarte, amarte, servirte, Señor. Oro que bendiga a la pastora Francis, Señor. Bendice su salud, bendice su vida, su ministerio. Bendice el equipo de trabajo que le has dado. Bendice a cada miembro de la iglesia, Señor. Y sigue extendiendo el reino, tu palabra, el evangelio, Señor, en esos lugares, Dios. Y que tu nombre sea glorificado, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Fue una alegría. Espero poder un día visitarles. Y si no les puedo abrazar, al menos darles un puño de amor. Dios les bendiga, Pastora Francis. Dios les guarde. Una feliz semana. Dios les bendiga a todos.